Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Es un placer estar aquí con ustedes y le agradezco mucho la invitación a la Universidad Distrital, especialmente María Isabel Parra y el profesor Ricardo García del Instituto para la Paz, la Pedagogía y el Conflicto Urbano. Quería empezar la conferencia con una evocación de una película que siempre me ha llamado la atención y cuya imagen aquí estamos proyectando, digamos, la imagen congelada de Animal Tours, que básicamente es una película de Denis O'Rourke de la década de los 80, que describe la manera como unos turistas alemanes son llevados a Papúa Nueva Guinea a experimentar, digamos, las antípodas más lejanas de Europa para, digamos, conocer a sus habitantes primigenios que se pintan la cara y el cuerpo y que son, digamos, supuestamente caníbales porque comían a seres humanos en el pasado. Esto, digamos, como epítome de lo que puede ser la exotización, y por eso, digamos, estoy poniendo la imagen aquí para la apertura de la conferencia, para preguntarnos si tiene sentido hablar de antropología urbana para, digamos, cuestionar este tipo de mirada colonial o mirada exotizante, ¿no es verdad? Y partiendo de que la ciudad en realidad alberga diferentes realidades, unas próximas a los investigadores y seguramente a ustedes estudiantes, ¿no es verdad? Y otras realidades muy lejanas que podríamos denominar como antípodas urbanas, es decir, puede que nosotros vivamos en un medio urbano como el bogotano, que nos desempeñemos como docentes en un medio urbano como el bogotano, en esta gran ciudad de casi 9 millones de habitantes, pero vamos a encontrar dentro de esta ciudad una cantidad de ciudades paralelas. No sé si arriba me escuchan, voy a poner... Igual si no escuchan arriba, aquí hay bastantes puestos abajo. Bienvenidos a todos. No sé si ahí me escuchan bien. ¿Sí? ¿Más? ¿Bien? ¿Ahí? ¿Ahí? Ok. Entonces la idea, digamos, con esta imagen que les presento es precisamente cuestionar esta mirada colonialista o exotizante de la alteridad o de la otredad, llamémoslo así, y ver que es posible hacer antropología en las ciudades y en una ciudad grande como la ciudad de Bogotá. Por eso mi primera pregunta para ustedes es si tiene sentido hablar de antropología urbana, partiendo de que dentro de una misma ciudad el investigador se encuentra con realidades lejanas y antípodas urbanas. Humanistas y científicos de la Ilustración como Montesquieu y Voltaire emprendieron desde el siglo XVII una intensa búsqueda por los orígenes de la evolución de la humanidad, es decir, los inicios de la antropología que tuvieron lugar en el siglo XVII tenían como fin buscar los orígenes de la humanidad y de este modo completar la historia del hombre en la Tierra. Describieron y ubicaron desde una mirada que Neil Lewis Pratt caracterizó como propio de los ojos imperiales, cuyo se llama Imperial Eyes, de las grandes expediciones y exploraciones que dan cuenta de una gran variedad de pueblos y civilizaciones localizadas en las antípodas y que clasificaron como pertenecientes a estadios inferiores de desarrollo civilizatorio. No se concebía, bajo esta postura metropolitana, tener una mirada crítica de Europa y emprender una antropología de Occidente, como mucho después lo propuso Michel Foucault. Sin embargo, varios de los primeros antropólogos, como Spencer, Taylor o Morgan, asumieron la tarea de entender las luchas que estos pueblos libraban frente al colonialismo europeo, que les arrebataba tierras e inauguraba simetrías y diferencias entre colonizadores y colonizados. En su concepción clásica y evolucionista, la idea era viajar a los confines de la Tierra para explorar y registrar los últimos vestigios vivientes de modos de vida del pasado que todavía no habían entrado en contacto con la civilización occidental. Estos modos de representar a nosotros, entre
una relación, este modo de representar de nosotros establecía una relación de distancia entre Occidente y el resto, a través de rótulos y categorías como salvaje, primitivo, tribal o tradicionales. Se les asignaba a los grupos estudiados otro tiempo y otro lugar, como bien anota Johann Fabian. La idea que aquí quiero transmitir a ustedes es básicamente el de que tenemos que ser críticos de esta visión clásica de la antropología, que establece una distancia crítica entre los investigadores y las comunidades o pueblos estudiados. Y que, como decía al inicio de la charla, en las ciudades vamos a encontrar una cantidad de grupos que no se parecen a nosotros, una cantidad de realidades, modos de pensar, actuar, que no tienen nada que ver con nosotros. Y es todo un reto emprender una antropología de este tipo en las ciudades. Con esta reflexión busco cuestionar esta manera colonial de ver y aplicar un enfoque antropológico al análisis de las ciudades y proponer un enfoque histórico y crítico de los procesos urbanos. Pregunto entonces, ¿puede la antropología acercarse a las ciudades con su gran complejidad desde una nueva manera de construir el tiempo y el espacio? La ciudad nos plantea retos epistemológicos, teóricos y metodológicos de gran alcance. Uno de estos es el reto de pensarnos como coetáneos, en términos de Johann Fabian, es decir, como pertenecientes a un mismo tiempo y espacio. Por otro, nos plantea que tanto unos como otros estamos insertos en estructuras sociales, económicas y políticas que producen desigualdad y diferencia. Con esto, digamos, quiero decir lo siguiente. Esto de pensarnos como coetáneos es pensar, porque la antropología clásica tenía este problema de, ya les había dicho, buscar los orígenes de la humanidad en el pasado, como si fueran vestigios del pasado, y muchos, digamos, de estas miradas colonialistas metropolitanas ubican a los pueblos indígenas o a los pueblos tribales como lejanos en el tiempo y lejanos en el espacio o en relación a la investigador. Entonces la idea es pensarnos también como coetáneos, es decir, como participantes de una misma realidad en este tiempo y en este lugar, como contemporáneos, ¿verdad? Y esta es la propuesta que hace Johann Fabian en el libro Time and the Other. Y lo segundo es que pues, la diferencia y la alteridad no es una calidad intrínseca a ningún pueblo, ni a ningún individuo, ni a ninguna colectividad. La alteridad y la diferencia son producidas históricamente. Ustedes en cualquier estado o nación en el que estén reflexionando, porque será con Colombia, van a ver cómo hay una producción de alteridad a través del tiempo a lo largo de la historia. Y así es como, por ejemplo, la diversidad interna de Colombia puede estar, digamos, representada en los indígenas, en las poblaciones afrocolombianas, que tienen una muy interesante historia de poblamiento y de fuga, ¿no? de esclavitud, ¿verdad? De concentración, nucleación y luego de fuga, que los hace ubicarse en las márgenes de la nación y que en la última relatividad de la guerra que tuvo lugar en las últimas dos administraciones de Álvaro Uribe, se confrontaron, se encontraron con que la guerra había llegado a esos márgenes de la nación y fueron las principales víctimas de lo que hemos denominado desplazamiento forzoso. Por lo tanto, afrocolombianos e indígenas fueron un gran porcentaje de las víctimas que produjo esa última oleada del conflicto armado. Entonces, eso por mencionar un solo ejemplo de cómo cada, digamos, ordenamiento social entre estos los estados-nación producen alteridad a lo largo de la historia. La diferencia y la alteridad no son calidades intrínsecas a ningún ser humano, sino que es una relación que está establecida por la desigualdad y por unas relaciones de poder. Bueno, ahora voy a pasar a una discusión muy interesante, digamos, que tiene que ver con esto precisamente, y es mirar, conceptualizar los lugares urbanos como procesos y como circulación de cosas, personas, ideas y significados. Este es el segundo reto que propone, digamos, estudiar la ciudad desde la antropología. Es decir, puede que metodológicamente nosotros estemos obligados a delimitar un área de estudio, seguramente ustedes lo han hecho, ¿no? Me voy a ubicar
de la calle tal a la calle tal y de la casa tal a la casa tal para poder, digamos, abarcar un área geográfica de análisis. Esto está muy bien, es una herramienta metodológica muy productiva. Sin embargo, pensar que la realidad de los pueblos y de las comunidades es tal como delimitar un área con fronteras y con barreras y cercas es muy diferente. Y eso lo tenemos que, digamos, cuestionar. Entonces, el segundo reto consiste en abordar los espacios urbanos no como áreas delimitadas físicamente, sino como la configuración de procesos y experiencias en las que circulan objetos, ideas, prácticas y discursos, en lugar de buscar comunidades discretas y homogéneas que habitan espacios delimitados como aldeas, barrios, comunidades, tribus urbanas o antípodas urbanas. Me parece útil y prometedor retomar la propuesta de la geógrafa crítica Doreen Massey. Esta autora cuestiona la tendencia de la producción académica de dividir la historia en un tiempo pasado en el que se tienden a concebir los lugares como si estos hubieran sido habitados por comunidades coherentes y armónicas, en contraposición a un presente en la que todo proceso social contemporáneo se ve como efímero, fragmentado y líquido. En lugar de concebir el espacio en términos de áreas delimitadas por fronteras o cercas, o en clave de un antes y un después, la autora propone definirlo como momentos articulados en redes de relaciones y significados sociales. En realidad, los distintos grupos sociales que habitan las grandes urbes ocupan una posición particular en estos flujos y conexiones de poder. Aquí quisiera pasar a la siguiente imagen. Esto, digamos, es lo que los ingleses llaman enclosure, o sea, cercamiento, y esta es la concepción de espacio que nosotros utilizamos como herramienta metodológica, pero esto no corresponde a la realidad de ninguna comunidad. Es decir, nosotros, tal vez nosotros pasamos a la siguiente imagen, aprendimos desde pequeños, aunque aquí no está tan claro, a través del mapa mundi, ¿verdad? Empezamos a aprender que la realidad, digamos, de los estados nacionales estaban definidos por fronteras, que los espacios, digamos, y las fronteras entre un país y otro están delimitados por colores diferentes, ¿verdad? Y eso es lo que marcan las fronteras entre un país y otro país. Sin embargo, la realidad de las comunidades es muy diferente. Ustedes no van a encontrar nunca, por más de que sea un pueblo o una comunidad pequeñísima, ¿verdad?, que una comunidad es absolutamente homogénea, discreta, igualitaria, ¿verdad? Siempre va a haber una heterogeneidad interna a cualquier comunidad. Y las fronteras, estas fronteras en este caso nacionales, son delimitaciones arbitrarias, así como las delimitaciones que hacemos de un espacio para poder hacer una investigación. La idea no es pretender abordar la ciudad como un todo o intentar delimitar el área urbanizada en contraposición con un área rural. Ya Raymond Williams había notado cómo lo urbano y lo rural se habían contrapuesto como dos estilos de vida y dos realidades antagónicas, dos discursos, representaciones, ideologías y sentimientos. Me parece más útil seguir procesos urbanos con un criterio relacional, y algunos de estos procesos podrían ser asimetrías entre campo y ciudad, interfaces urbano-rurales, procesos de urbanización, proletarización, campesinización, descampesinización, enmarcados en regímenes económicos y políticos. Entonces, si pasamos a la siguiente imagen, no antes que ver. Sí, digamos, esta es la idea, pues, una imagen que había antes de esta y antes de esta. Bueno, es una imagen, pero que ahorita seguramente no incluí, de una interfaz urbano-rural. Esto para decirles que, por ejemplo, estuve realizando una investigación en Usme. Esto es al sur de la ciudad, no sé cuántos de ustedes seguramente residen allá o conocen. Es decir, esto se llama un borde urbano-rural, es el borde urbano-rural del sur de la ciudad de Bogotá. Y nosotros como investigadores nos costaba mucho trabajo decir dónde termina la ciudad y dónde inicia el campo.
y es en ese sentido donde estoy un poco cuestionando esa dicotomía campo-ciudad, porque no es muy fructífera para reflejar lo que es la realidad de una relación asimétrica entre lo que es Usme y lo que es Bogotá. Los pobladores de allá, por ejemplo, sienten que otros pobladores de la ciudad de Bogotá los ven con cierta desdén por vivir en el sur y porque están cercanos son residentes cercanos a Botadero de Yaguara. Esto, digamos, lleva una cantidad de connotaciones sociales y de pesos, de estigmatización, ¿verdad? Que nos hace pensar sobre esas relaciones asimétricas entre unos espacios y otros. Pero me parece a mí productivo para pensar, ¿verdad?, cómo podemos entender esas interfaces urbano-rurales en las cuales, por ejemplo, los pobladores tanto de Usme como de muchos otros localidades de Bogotá tienen que trasladarse y movilizarse cotidianamente para trabajar, para estudiar, para conseguir el diario, ¿verdad?, a través de recorridos que los llevan a la ciudad y de vuelta a su casa. Es decir, esas relaciones urbano-rurales, esas fronteras urbano-rurales están presentes permanentemente en muchas realidades de los bordes de esta ciudad. Entonces, esto por cuestionar ese segundo punto. El otro enfoque que quisiera mencionar es criticar una perspectiva sedentarista según la cual a cada grupo cultural corresponde una unidad cultural delimitada espacialmente. Es decir, esto se llama, no es tan fácil entenderlo, pero es la tendencia de incluso muchos antropólogos culturalistas o investigadores sociales que nos lleva a pensar que ciertas comunidades, por ejemplo, que los habitantes de Sopó comparten una cultura soposeña y que todos habitan, digamos, en Sopó. Pero resulta que la realidad y las historias de vida, las trayectorias vitales son muy diferentes. Y por lo tanto, en Sopó vamos a encontrar migrantes de todo Colombia, vamos a encontrar migrantes laborales, pero también vamos a encontrar seguramente migrantes que han llegado allí por violencia política, o también tenemos poblaciones raizales, es decir, que se dicen que siempre han residido en este sitio, también ocurre eso, ¿sí? Lo que trato de demostrar es un poco que esa homología, esa correspondencia entre lugar, comunidad y cultura no es siempre, digamos, no corresponde a los avatares, a los trasegales y a la complejidad de las biografías de las personas. Entonces tenemos que tener en cuenta eso también. De hecho, entonces aquí quisiera detenerme un poco en estos conceptos mirando la siguiente imagen, porque esta imagen se llama la ciudad como mente, es decir, algo que está representado en realidad son conexiones neuronales, pero me parece que es un modelo para pensar la ciudad muy interesante, ya que hay nodos, ustedes ven aquí, digamos, la confluencia de ciertas neuronas como en unos focos o nodos o núcleos, ¿verdad? Y de allí unas conexiones entre las neuronas que tienen una especie de delimitaciones a fronteras. Esto porque la ciudad en realidad está hecha de flujos y relaciones más que cualquier otra cosa. Por poner un ejemplo, si ustedes toman el área que va de la estación de la Sabana hasta la Caracas, por ejemplo, ustedes saben que allí está localizada la Plaza España y más al oriente está localizada la Plaza de los Mártires, y en ese trayecto o recorrido que ustedes hagan encontrarán una cantidad de fronteras no solamente físicas sino simbólicas entre diferentes pobladores. Y uno de esos pobladores o grupos poblacionales son los habitantes de calle que pernoctan y tienen su hábitat en el parque al lado del Hospital San José, pero que, digamos, en sus trayectorias diarias, incluso a toda hora, están subiendo y bajando, ¿verdad?, por la calle 11 y la carrera, digamos, de la Caracas para el occidente. Vemos una realidad muy diferente a la que vemos de la Caracas para arriba. De la Caracas para el oriente vemos una realidad mucho más capitalizada en términos de almacenes más grandes, de intervención distrital mucho más fuerte, de unos códigos culturales, y cuando hablo de códigos culturales son
códigos de habla, códigos gestuales, códigos de maneras de vestir, maneras de hablar, maneras de comportarse, que son muy diferentes. Y esa confluencia de actores que involucra tanto a habitantes de la calle como a comerciantes, ustedes verán allí en esa zona una multitud de comerciantes, de vendedores de fruta, por ejemplo, y de comida, que tienen estos carritos, ¿verdad? Estos carros para la venta, son de un ingenio y una astucia increíble, ¿verdad? En términos de bricolaje, de ensamblaje, digamos, de ingenios. Y este es, por ejemplo, un tipo de población que también circula para arriba y para abajo en este proceso de venta de alimentos. Entonces encuentro que, por ejemplo, este modelo, digamos, neuronal para representar la ciudad es muy útil porque refleja un poco más lo que sucede en términos de flujos y conexiones entre estos diferentes actores en un área delimitada. Por poner otro ejemplo de mi investigación de los años 90, me acuerdo que descubrimos que había unos acuerdos tácitos o implícitos entre los vendedores ambulantes y los delincuentes que también subían y bajaban por esta zona. Entonces había unos acuerdos informales que simplemente era a través de gestos, en los cuales los comerciantes no eran robados ni atracados por los delincuentes, y los delincuentes a su vez no eran delatados por estos comerciantes a la policía. Entonces esto solo se logra, digamos, descubrir estos códigos tácitos informales, solo se logran descifrar a través del método etnográfico, es decir, permaneciendo en una zona, ¿verdad?, durante largo tiempo hasta descubrir o desentrañar o descifrar el código cultural que hay detrás de esa trama que uno apenas en las primeras miradas estudia, ¿sí? Entonces esto por poner el ejemplo de que les propongo más bien este modelo de ciudad, ¿verdad?, hecho de fronteras, flujos y relaciones. De hecho, ciudades grandes y pequeñas albergan todo tipo de diferencia de estatus, identidad, clase, género y filiaciones políticas. Lejos de ser simples atributos y rasgos culturales, resultan de poderosos regímenes discursivos que ubican y clasifican a las poblaciones y lugares siguiendo los criterios de normalidad, anormalidad, diferencias valoradas o despreciadas, distinciones y posiciones. El otro supuesto que estas reflexiones nos invitan a revisar es el supuesto sedentarista de que poblaciones urbanas o no urbanas producen únicamente apropiaciones y arraigos anclados en un único lugar de residencia. Por lo general, el crecimiento de las ciudades resulta de migraciones y constantes movimientos urbanos. Esto indica que además de la producción de lugares antropológicos y las relaciones ancladas, la ciudad también es un entrecruce de redes, flujos, interacciones, transacciones, fricciones, encuentros y desencuentros. Aquí está. Este carácter multifacético, a la vez sedentario, móvil y cambiante de la ciudad, no permite una mirada disciplinar ni tampoco esquemas exclusivamente sedentaristas o exclusivamente nómadas. ¿Cómo comprender el poder que tienen las representaciones del miedo en las ciudades contemporáneas si no conocemos las rutas y recorridos de los actores a través de los cuales están, digamos, permanentemente en relación ciertas zonas de la ciudad? Los procesos de territorialización de espacios de trabajo, residencia y acuerdos tácitos e informales entre actores comprenden todos estos tipos de flujo de relaciones. ¿Cómo comprender a fondo los procesos de reconstrucción y recomposición de grupos de situación de desplazamiento en las ciudades sin entender sus trayectorias, trasegares, cambios de residencia, itinerarios y creación de nuevas redes sociales y políticas? Entonces aquí, digamos, hasta aquí van mis reflexiones conceptuales y metodológicas gruesas frente a cómo abordar la ciudad. Simplemente quería como aclarar lo siguiente, pienso que los habitantes de una ciudad están permanentemente moviéndose y anclándose a la vez, es decir, en ese sentido es lo que digo, que no son ni sedentarios, ni totalmente sedentarios, ni totalmente móviles. Todos ustedes tienen anclajes fuertes con su pareja, con su familia, con sus compañeros de clase o con sus padres y hermanos, por decir algo. Son anclajes fuertes, anclajes
anclajes de relaciones fuertes. Pero asimismo tienen una cantidad de relaciones efímeras, relaciones intermitentes con una cantidad de personas a diario. Se suben al Transmilenio y encuentran cientos de personas con quienes apenas se conocen o apenas se ven. Es decir, hay una en términos de Erving Goffman, que era el clásico sociólogo de la microsociología, hay una compresencia entre desconocidos permanente en las grandes ciudades. Y por lo tanto, esos anclajes son muy débiles, ¿sí? Y ustedes permanecen moviéndose de un lado para otro en la ciudad, ¿sí? Entonces tenemos esa combinación de comportamientos permanentes, anclajes fuertes y movimientos que nos llevan de un lugar a otro. Ahora quisiera pasar a una reflexión a la foto del borde urbano-rural, que apareció aquí, pero ustedes pueden ver, esto es una interfase urbano-rural. Esta es una foto tomada desde la ciudadela de Nuevo Usme, donde precisamente vemos como cultivos agrícolas por un lado, pero también un proceso fuerte de urbanización. Lo que nos llamó, digamos, al equipo de la Universidad Nacional, junto con la de La Payas, en un proyecto de extensión solidaria, fue precisamente esta realidad que ustedes ven al fondo, ¿verdad? Es decir, enormes complejos residenciales, un proceso de urbanización muy fuerte al lado y lado del río Tumbel, o un costado más que todo, sin, digamos, la capacidad, sin medir la capacidad de carga que puede aguantar este territorio, que es el único espacio verde que le queda al borde sur de la ciudad de Bogotá. Por lo tanto, estuvimos, digamos, siguiendo un proceso muy interesante en ese borde urbano-rural, que consistía en que la comunidad de ciertos barrios, digamos, asociaciones de ciertos barrios, se estaban resistiendo a que la ciudad creciera y creciera hacia allá. Entonces era un movimiento de no a la expansión urbana, propiciada por Metro Vivienda. Metro Vivienda, ustedes saben que es en la empresa mixta privada que proporciona, digamos, todo este equipamiento de urbanizaciones y complejos residenciales en esta zona, porque el BOT, digamos, ha habido cambios, pero digamos el BOT en esta zona la declaró zona de expansión urbana. Después de tiempo respecto a eso, porque hay conflictos en torno a la delimitación de esta zona como zona de expansión urbana, debido a un hallazgo arqueológico que se realizó por parte de la Universidad Nacional en 2008 y que tumbó de alguna manera en algunas de estas zonas la declaratoria de zona de expansión urbana. El hecho es que los habitantes de estas zonas no pueden más que aceptar que sigan llegando migrantes, como siguen llegando a todas las ciudades del mundo, migrantes día tras día, ¿verdad? Y eso no es nada malo, es decir, hay personas que tienen que huir de las guerras, del hambre, de la presión económica, de la persecución política, y no tienen otra alternativa más que llegar a los sitios donde el precio de la vivienda es menor. Entonces, pues los habitantes, a pesar de que no pueden hacer nada para detener esta expansión urbana, sí están en contra de una expansión urbana descontrolada y precisamente propiciada por parte de esa declaratoria de expansión urbana. Pero eso como para mencionar algo de la Cámara. Ahora sí, quería detenerme en un tema que me interesa muchísimo, y es el de la ciudad y el poder, y que atañe a todas las ciencias sociales, en especial a la antropología. Y si nos ubicamos en la etimología de la palabra ciudad, nos damos cuenta que gran parte de la producción académica y no académica publicada sobre este tema habla sobre la ciudad occidental como invención y producto de los procesos europeos de modernización y modernidad, cuyos discursos y prácticas empezaron a ser vistos como estándares y modos de vida anhelados y deseados universalmente. Urbano y urbanita contienen la raíz latina urbs, que significa ciudad, haciendo alusión a Roma, capital del imperio cristiano de Occidente, y de urbanus, palabra que da origen a urbanidad, cuya etimología ha estado asociada a civilización, cortesía, modales pautados y prescritos de grupos sociales poderosos en público.
La palabra civilidad, por su parte, se retomó desde principios del siglo XVII para denominar a quienes practicaban el supuesto refinamiento de maneras y modales propios de los habitantes de la ciudad. De este modo, la ciudad, dentro de la historia del pensamiento intelectual eurocentrado, ha estado estrechamente ligada al proyecto colonial y moderno, así como a la hegemonía del capitalismo en tanto instrumento de poder y dominio. Aquí, digamos, la intención mía es hacer dos cosas. Primero, criticar el hecho de que nos hayamos interesado únicamente en las ciudades euroamericanas, ¿sí? Por ese desarrollo urbano, y muy poco nos hemos interesado en los desarrollos urbanos, por ejemplo, prehispánicos. Muy poco en los desarrollos urbanos que se salen de esa, digamos, teleología del progreso y la justicia. Eso, digamos, por un lado. Por el otro, ¿qué tiene que ver la discusión de ciudad con poder? Tiene que ver con que es centro político por excelencia, es decir, que tanto en su historia, digamos, como en su etimología, como lo decía, consiste en elegir muros alrededor de un núcleo que ya sea poder, alberga poder religioso, político y de mercado. Y este último poder, digamos, en términos económicos, que es el capital, está muy ligado a la historia y a la dinámica de las ciudades. Permanentemente ustedes estarán oyendo esa ligación tan fuerte entre capital y ciudad, es decir, cualquier suelo urbano está sufriendo procesos de valorización y desvalorización permanente, ¿sí? Y lo que ocurre en algunas zonas de la ciudad de Bogotá es que los precios del suelo urbano siguen elevándose en un proceso muy interesante de precisamente relocalización de excedentes del capital y de permanente valorización porque ciertos residentes habitan en ciertos lugares. En Estados Unidos es una cuestión, podría poner este ejemplo que es, digamos, palpable. Llega una familia afroamericana a pasarse a un lugar exclusivo y al día siguiente los precios de las residencias caerán, ¿sí? Esto sucede también en sitios que tienen una dinámica diferente a la gentrificación. Gentrificación quiere decir este proceso de revalorización que, por ejemplo, sucede en el caso de la ciudad de Cartagena, ¿sí? Ustedes recuerdan que, bueno, tal vez son muy jóvenes para recordar eso. El centro de Cartagena no era el sitio chic y elegante que hoy es el que hoy en día se ha convertido. El centro de Cartagena era una ciudad relativamente abandonada, blanca, muy bonita, obviamente la arquitectura es espectacular, pero nadie le había puesto atención a ponerle, digamos, ese valor agregado del turismo, de restaurantes internacionales, de turismo internacional. Y por lo tanto ha sido el metro cuadrado de los metros cuadrados del mundo mucho más valorizados recientemente, tal como puede ser también Manhattan, con algunos sectores céntricos de la ciudad de Bogotá, porque, digamos, el norte ha perdido su valor que tuvo en décadas pasadas, debido a que, pues, por problemas de movilidad, las personas ya no quieren vivir tan al norte ni tan al sur, sino que quieren vivir en el centro, en el medio, para poder moverse mejor. Y eso ha redundado en una valorización de zonas como, por ejemplo, Rosal, Chapinero, Teusaquillo, La Soledad. Entonces, esto, digamos, por mencionar solo un ejemplo de por qué el poder está ligado a este proceso de valorización y desvalorización de ciertas suelos urbanos. Tenía razón Louis Mumford. Louis Mumford fue un autor de la Escuela de Chicago que escribía que la ciudad europea tuvo su origen como santuario, aldea o fortaleza, concentración de poderío religioso o político. Pero también tenía razón Marx cuando planteaba que la ciudad era punto de concentración de mercados, acumulador de capital y desde luego poder ideológico y político. Y Weber, autor que la entendió como centro organizador y administrador de poder. También podemos poner otro ejemplo cuando hablamos de desarrollos urbanos en América Latina, de por qué la ciudad está estrechamente relacionada con el poder. El modelo de rejilla, ¿no?, del tablero, fue usado como medio de control, símbolo de poder, mecanismo de nucleación,
que instaló desde muy temprano en la conquista un orden social de castas con intensas movilidades internas, ya sea a través del matrimonio, del blanqueamiento, el acceso a ciertos cargos políticos o eclesiásticos, así como barreras de trago y evitación basados en las pruebas de pureza de sangre. Estoy hablando entonces de un ejemplo tomado de la colonia en Colombia, ¿verdad?, donde la rejilla fue importada como modelo inspirada en los romanos de Vitruvius, que la instalaron como experimento en América Latina y básicamente la instalaron para poder nuclear poblaciones aledañas indígenas, poder evangelizarlas y facilitarle la labor de evangelización a los encomenderos. Esto, digamos, es otro ejemplo de cómo la ciudad puede ser, digamos, instrumento de poder en ese sentido. Y vale la pena echarle un vistazo al libro de Marta Herrera, Controlar este dígito. Marta Herrera básicamente tiene un libro cuyo título no recuerdo exactamente ahora, pero tiene que ver con control, ¿no? Ordenar para controlar, muchas gracias, en el cual está precisamente discutiendo esa configuración espacial urbana como medio de control y sujeción de cierta población, de ciertos lugares y de ciertas temporalidades. Por eso vale la pena preguntarse, digamos, dentro de este ejemplo del tablero, que es un instrumento de control, ¿quiénes en últimas construyeron las ciudades españolas? ¿Qué creen ustedes? ¿Acaso no fueron los indígenas controlados a través de la vida urbana? ¿Quiénes abastecieron los mercados de las nuevas ciudades? ¿Acaso no eran indígenas agricultores y cargadores quienes llevaban su producción a las nuevas plazas de mercado? ¿Quiénes conformaban a los grupos que servían en las casas, monasterios e iglesias de las ciudades? ¿No eran acaso indígenas traídos de lugares aledaños o población negra que trabajaban en plantaciones y minas de provincia y que luego eran esclavizados en la trata, transatlántica? Bueno, digamos, estos son algunos interrogantes que nos, digamos, inspiran este ejemplo del tablero como instrumento puesto en marcha en las Américas por parte de los españoles en la conquista. Ahora, si me permiten, pasaré al tema, a un tema que tiene que ver con esto del poder, pero que tiene que ver también con un enfoque muy particular. Y son los enfoques teóricos que se han dedicado a discutir la ciudad como utopía, ¿sí? En ese sentido, aquí esta imagen evoca precisamente eso. Esto es básicamente tomado de Just Imagine, de una película de David Butler, de cómo David Butler estaba imaginándose Nueva York en 1930, de cómo sería Nueva York en 1980. Entonces, digamos que son este tipo de ejercicios utópicos de imaginación futurista, pero basados en este caso en ideologías y creencias propias de esta década del 30, que es la fe en el progreso, la fe en América, ¿no? La fe en lo que podría ser, digamos, el capital, la libertad, ¿verdad? Con estos puentes, con estas avenidas colgantes, con estos edificios interconectados, con este, digamos, tipo de supuesto progreso que iba a llevarnos y a traernos felicidad. Estos enfoques analizan las ciudades como obras maestras de la civilización, invenciones de la revolución industrial, materialización del progreso en forma de carreteras, ferrocarriles y migración de mano de obra. Para planeadores, arquitectos y promotores, las ciudades han sido los escenarios por excelencia para cristalizar sus mundos utópicos, para construir los grandes trabajos públicos de la ingeniería civil como vías, puentes, túneles, sistemas públicos de transporte, proyectos de vivienda al servicio de la vida urbana moderna. No tengo nada en contra de los planificadores y de los ingenieros civiles, muchos de los cuales hablarán más adelante en esta cátedra, tengo entendido, de arquitectos. Simplemente quiero llamar la atención sobre lo que puede ser un modelo utópico de ciudad y en ese sentido relacionarlo con la propuesta de Gilles Lefebvre, la producción del espacio.
que habla de una dimensión particular de la producción del espacio, y son estas representaciones que se hacen planificadores y gestionadores humanos. El peligro o el riesgo de estas utopías es que pueden estar desligadas de lo que sucede realmente a los habitantes y a los pobladores de las ciudades, a los usuarios de las ciudades. Entonces es muy usual encontrar, por ejemplo, urbanistas que no toman en cuenta cómo usarían, digamos, un espacio público de sus usuarios y sus pobladores, por poner un ejemplo. El Parque Tercer Milenio. No sé si ustedes alguna vez, tal vez son muy jóvenes también, pero yo conocí la calle del Capucho, y aquí en la calle del Capucho, fuera de marginalidad, de adicción a las drogas, de prostitución y de decadencia, también había una actividad muy grande de otro tipo de dinámicas económicas. Por ejemplo, estaba, digamos, las litografías, estaban un sinnúmero de unidades de reciclaje, de hechura de colchones, de fábricas, de todo tipo de cosas, de cacharrería, digamos así. Y sin embargo, la administración de Mocus y luego de Peñalosa y luego la segunda de Mocus quisieron hacer una intervención muy fuerte sobre esta zona para devolverle la seguridad y devolverle la buena imagen a esta zona. Hicieron una intervención que se llamó el Parque Tercer Milenio y que a medida que ha pasado el tiempo ha recobrado su uso. Pero en un principio esto digamos fue una intervención llevada a cabo por Mocus a nivel de círculos concéntricos en los que empezaron a, digamos, identificar el tipo de población que allí habitaba y empezaron a reubicarlos y a reubicarlos según programas y de atención social, ¿verdad?, para tratar de hacer lo mejor que podía. Sin embargo, la última etapa de la intervención sí ya se hizo a la fuerza y hubo pues obviamente este movimiento avanzador que consiste pues desalojar a los últimos pobladores que quedan y a digamos hacer este proyecto del Parque Tercer Milenio, que a mi modo de ver solo obedece a una inquietud urbanística, es decir, de que fuera una esplagada de concreto, ¿sí? Y que básicamente con el concreto y con una zona, digamos, inspirada en el modernismo, es decir, en solo formas arquitectónicas, pero no en un uso intensivo del espacio, pues da el resultado del Parque Tercer Milenio con muy poco uso, ¿sí? Ahora hay mucho más uso porque, digamos, ya las personas están aprendiendo a modificar y a intervenir un poco más dicho Parque Tercer Milenio, pero digamos, el hecho es que esa intervención hecha desde un punto de vista puramente urbanístico o utópico, pues debe tener en cuenta cómo los usuarios y los pobladores de las zonas aledañas lo van a usar, ¿no? Eso es, digamos, que les llamaba la atención. La literatura utópica sobre ciudad la ha descrito como el invento por excelencia de la modernidad, polos desde los cuales es posible irradiar los beneficios del desarrollo y la prosperidad. Nuevamente, en este caso, las etimologías son útiles para demostrar que la ciudad ha acompañado de cerca la historia de Occidente, del capitalismo europeo y su reciente historia de colonialismo y hegemonía, y la difusión de sus modelos políticos de Estado moderno, fe en la razón de la ciencia y la tecnología. Burke lleva una raíz lingüística, Burke, ¿no?, de Ungerige, de origen germánico que significa fortaleza o torre, murallas construidas como medios de defensa y protección de intereses económicos. Eso, digamos, tiene que ver con esta discusión en la cual precisamente el capital y la protección y la concentración de poder económico y político tiene que ver con las ciudades en un esquema en la cual hay una fe profunda en las ciudades. Un ejemplo sobre cómo las ciudades vistas como polo que irradia desarrollo y prosperidad es ustedes están familiarizados con el tema de Brasilia. Brasilia fue la capital de Brasil, creada en 1960, y se inauguró, se diseñó y se planeó y se construyó y se habitó, digamos, con la idea de que desde el corazón
del Amazonas debía, digamos, irradiarse ese polo de desarrollo y civilización hacia, digamos, desde el corazón del Amazonas hacia el resto del Brasil. ¿Sí? Hoy en día pues, es una ciudad muy calmada y muy planificada, donde precisamente los usuarios han subvertido muchos de esos proyectos de planificación, por ejemplo, la ausencia de esquinas. ¿Sí? Para un brasileño no tener esquinas es bastante complicado, como para un colombiano, ¿no? Esquinas de sociabilidad, donde conseguir las cosas para comprar en la tienda, y sin embargo, el plan, digamos, de Brasilia no contempló o eliminó las esquinas y clasificó a las poblaciones de acuerdo a su función y de acuerdo a sus actividades económicas, de acuerdo a si eran funcionarios del Estado o si eran profesores o si eran comerciantes. Y así fue como organizó, digamos, la vida de los futuros habitantes de esta ciudad. Ahora, si me permiten, pasaré a otro tipo de enfoque, que es el enfoque distópico, lo contrario a utópico. Y un autor que trabaja esta cuestión de manera muy interesante es Manuel Delgado, que es un antropólogo barcelonés, que explica cómo la Escuela de Chicago, por ejemplo, con su vocación, digamos, de investigadores, entre ellos muchos trabajadores sociales y sociólogos, les preocupaba, ante todo, el desarraigo de las poblaciones migrantes que llegaban a la ciudad de Chicago y que estuvieron haciendo todo por redimir a estas poblaciones de esa desorganización y ese caos. Robert Park y Louis Mumford, por ejemplo, se interesaron por los cambios que estas aglomeraciones de diversos grupos culturales provocaban en consensos comunitarios, principios cívicos y de cooperación, y llamaron todo este caos desorganización social, pobreza, criminalidad, prostitución y vicio, que se presentaban como síntomas del desarraigo y la marginalidad. Georg Simmel es otro autor que por su parte vio en la metrópolis moderna europea una trama compleja de experiencias que formaban parte de la humanidad. Habló de una sobreestimulación de la conciencia del urbanita por sucesivas, nuevas, variadas y aceleradas impresiones que los llevaban a despersonalizarse, desocializarse y a culturarse. Según él, las relaciones mediadas por el capital imprimían en los humanistas un carácter calculador, reservado, individualista e indolente. Indolente quiere decir que no le preocupaba lo que le sucedía a los demás. Bajo un enfoque marxista y crítico, este otro tópico que es David Harvey, que seguramente ustedes lo conocen, es un geógrafo crítico, marxista, nos explica cómo la lógica de la expansión del capital y sus ganancias y especulaciones reorganizan espacios urbanos. Uno de los usos más frecuentes de estas ganancias en las ciudades es la urbanización. Gracias a sus infraestructuras, las ciudades logran absorber excedentes de capital a escalas geográficas cada vez mayores. Los procesos de urbanización tienen hoy en día un carácter global, propiciado en parte por la asombrosa integración de los mercados financieros que han usado su flexibilidad para financiar proyectos urbanos a partir del endeudamiento. Por estas razones, las grandes ciudades suelen concentrar riqueza y privilegio y acrecentar de este modo la producción de una ciudad altamente segregada. La modernización capitalista y el auge del corporativismo, con sus órdenes de vigilancia y opresión, han producido desigualdades, dislocaciones y desencanto. La criminalización de ciertos grupos poblacionales, la inseguridad y la violencia consignadas en la prensa y en los magazines resultan de crecimientos urbanos desmesurados y amenazan la vida de sus residentes. Podemos pasar. Este es el libro de David Harvey que nos está ilustrando digamos, la densificación máxima que puede, digamos, sufrir una ciudad, y que ustedes, vuelvo al ejemplo de Usme, por ejemplo, los habitantes o residentes de Usme tienen como espejo lo que sucedió en Ciudad Bolívar, es decir, ellos y ellas dicen: nosotros no queremos que esto mismo que pasó en Ciudad Bolívar en términos de densificación exagerada, ¿sí?, nos vaya a pasar. Y en ese sentido, David Harvey está, digamos, denunciando
que estas periferias urbanas pueden llegar a ser, digamos, estas colmenas, digamos, atiborradas de gente con condiciones difíciles de vida. Sin embargo, si ustedes se acercan a las periferias, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, lo que menos ven es desencanto, ven es un dinamismo increíble en términos comerciales y en términos digamos, rebusque. Por eso, digamos, a pesar de que este enfoque distópico nos, digamos, vuelve a aterrizar un poco sobre estas lógicas, digamos, de capital que operan en las ciudades que producen desigualdades, desarrollo y segregación, me parece a mí que las contribuciones de Evangelio en la producción del espacio proponen una teoría mucho más unitaria, es decir, proponen una teoría que en realidad nos es muy útil para ver no solamente el aspecto, digamos, de la producción del espacio por parte de planificadores urbanos y diseñadores, sino que también nos habla de esa ciudad vivida y percibida por los usuarios, por los residentes, y propone precisamente esta teoría que es bien interesante y que veremos en la siguiente imagen. En la siguiente. Aquí, digamos, en el tope de la pirámide tenemos los espacios representacionales que utilizan en las maquetas, en lo que llaman planos, los urbanistas y planificadores urbanos, donde plasman, ¿no es verdad?, donde le dan rienda suelta a la imaginación, a sus visiones e ideas de lo que debe ser la ciudad. En el lado izquierdo está la práctica, ¿no es verdad?, de los usuarios de las ciudades con sus rutinas, y al lado derecho las representaciones del espacio que están traducidos en mapas, planos, modelos y diseños, réplicas de lo que es una ciudad. Y esta teoría unitaria nos da, digamos, muchas claves para entender la ciudad de una manera mucho más comprensiva y crítica, ¿no es verdad? Del mismo modo, Michel de Certeau es otra fuente, digamos, muy valiosa para la antropología porque está utilizando la categoría producción en el sentido cotidiano del habitar. Da cuenta de las poéticas del espacio, las maneras de hacer o prácticas con las cuales los usuarios se apropian de un espacio organizado por los técnicos de la producción sociocultural. Pasos, apropiaciones, cinéticas, trazos gruesos y filos de caligrafía, formas de caminar, movimientos, retóricas, relatos, leyendas, rumores, recuerdos, caminos, viajes, atajos, desviaciones, improvisaciones, movimientos entre el aquí y el allá, hacen parte, según él, de nuestra experiencia urbana. Entonces, esta combinación podría ser un modelo teórico muy interesante de Henri Lefebvre y la producción del espacio, y Michel de Certeau, que podríamos, con la siguiente imagen de ciudad practicada, en la cual se interesa por esas prácticas, digamos, microsociales cotidianas del habitar, de la manera como nosotros en realidad practicamos el espacio. Y nosotros practicamos el espacio de múltiples maneras, no solamente caminando, sino también recibiendo, moviéndonos, ¿sí? Escapándonos, huyendo, escondiéndonos, rememorando lugares, rememorando, digamos, momentos especiales de esos lugares y obviamente también recogiendo narrativas y mitos de los recuerdos que otros tienen de ciertos lugares. Es por eso que Michel de Certeau también me parece un enfoque interesante para mirar la ciudad. Simplemente quiero, antes de empezar la discusión sobre migración y la ligación que tiene las migraciones con los procesos de urbanización, mencionar el hecho de que las calles son el escenario privilegiado, por lo menos de las investigaciones que yo llevo a cabo. Y las calles son un escenario donde la agitación y la agitación constante son las que estructuran las relaciones sociales de esa copresencia entre desconocidos, como lo decía Manuel Delgado.
Es decir, la calle es el escenario público donde se despliegan una cantidad de rituales de interacción y rituales de evitación también, en donde básicamente vemos casi como una pista de baile, ese proceso en el que las vivencias y los sentidos de lo que pasa alrededor pasan a través del cuerpo o atraviesan el cuerpo. En ese sentido, quería simplemente ponerles un ejemplo de otra investigación que hicimos en un taller de técnicas etnográficas con mis estudiantes, y es básicamente lo que encontramos en el barrio Santa Fe y lo que encontró el estudiante Daniel Bermúdez acercándose a trabajadoras sexuales heterosexuales y trans de esta zona. Es interesante, ¿por qué? Porque a través del método etnográfico es posible desbancar o deshacer ciertos mitos y ciertos estereotipos alrededor de estas trabajadoras sexuales, y porque, digamos, es importante quitarle la connotación moral a este tipo de trabajo, por el cual recae mucha estigma y mucha connotación moral. Pues bien, Daniel Bermúdez encontró, por ejemplo, que existía una relación bien interesante entre lo que decían los clientes y usuarios de estos servicios sexuales y las prácticas rigurosas de trabajo que tenían las trabajadoras sexuales. En especial, las trabajadoras sexuales trans eran muy valorizadas para los clientes, es decir, eran más buscadas que las heterosexuales, y esto generaba una pugna entre estos dos grupos de trabajadoras sexuales. Había, además de todo, al interior de las mujeres trans una pugna, o también una práctica que llamaban la liga, en la cual las trabajadoras sexuales que llevaban más de 2 décadas en esa zona se autodenominaban las madres y exigían un respeto, y ese respeto era traducido en una especie de vacuna que le exigían a las más jóvenes pollas, ¿verdad?, por el derecho a poder trabajar en ciertas zonas. Aquí es interesante no solamente los procesos de territorialización que hacen unas y otras frente a lo que es, digamos, su fuente de trabajo, sino que también es interesante mirar que lo que tenemos como estereotipo de que son mujeres disolutas, que no tienen el sentido de vergüenza ni virtudes, en realidad algunas y otras tienen un estricto sentido del trabajo, en el sentido de que hay una cantidad de unas reglas de lo que puede o no hacer el cliente, unas reglas súper estrictas de cómo reparten su tiempo entre sus lazos sentimentales, sus lazos de trabajo y sus horarios, digamos, para hacer sus cuentas. Entonces, eso para llamar la atención sobre lo que podría ser una dinámica. Es decir, ustedes pueden encontrar en las calles todo lo que ustedes imaginen, ¿sí? No solamente esto, sino ustedes quieren ver, por ejemplo, la venta de esmeraldas, pues hay que ubicarse, quieren ver los malabarismos de los artistas callejeros, pues también pueden enfocarse en eso, y pueden seguir los carros de ventas de frutas y toda la actividad que hay detrás de esto, ¿sí? Pueden hacerlo, es decir, las calles y el ámbito público de las calles son un escenario privilegiado de una enorme riqueza geográfica para que ustedes puedan adelantar. Ya ahora, quisiera pasar al segundo gran tema. No sé qué hora tenemos, no sé si nos hemos pasado 15 minutos. Quería llamar la atención sobre una relación importante que ha tenido un protagonismo en mi trabajo, y es la ligación entre migración forzosa y urbanización, porque de algún u otro modo migrantes laborales internacionales, circulares, refugiados, exilados, desplazados por la violencia o la pobreza o el hambre, han construido y contribuido al crecimiento de centros urbanos atraídos por el señuelo de la oportunidad económica, según lo que plantea Alejandro Cortes, o porque
han tenido que huir por persecuciones, amenazas de muerte, reclutamiento, como es frecuente actualmente en Siria, África o incluso en nuestro país. El modelo capitalista postmodernista, cuando les hablo del modelo capitalista postmodernista, quiere decir que ya no estamos en el modelo de las empresas, donde los empleados están casi que viviendo en la empresa, lo que es un modelo económico deslocalizado que contrata población en diferentes lugares del mundo y se conecta a través de las redes, los teléfonos, que estimula los movimientos migratorios, incrementando en la población las expectativas de que en las ciudades, y sobre todo en las ciudades del primer mundo, se encuentra la prosperidad material, el éxito y por consiguiente un mejor futuro. El sistema capitalista global irrumpe, desplaza y atrae a poblaciones locales dentro de lo que Saskia Sassen denomina un verdadero tráfico de mano de obra. Y a pesar de que la historia moderna ha mostrado cómo las migraciones han sido empleadas como tecnologías para sostener sistemas coloniales o proveer mano de obra para la construcción y reconstrucción de sociedades enteras, los inmigrantes, en algunos casos, son representados actualmente, y en particular en Europa, como enemigos internos. ¿Sí? Esto, digamos, es en el caso de la migración internacional, donde los migrantes por lo general no se ven con recelo como amenazantes, como que distorsionan y erosionan el orden social de unos supuestos residentes que siempre han vivido allí. Siempre me ha sorprendido eso en Europa, inclusive de que hay un chauvinismo muy grande que no da cuenta de lo jóvenes que son esos países europeos y las fronteras se han, digamos, hecho y deshecho varias veces, y sin embargo tienen un profundo temor por una invasión de los inmigrantes que llegan, obviamente ustedes lo ven a diario en las noticias, todo el tiempo, en barcas, usando el Mediterráneo, hasta lograr, digamos, esa proeza de, alcanzar el derrotero y llegar a las costas europeas y poder en un futuro darle a sus hijos o sus nietos una mejor, digamos, esperanza de vida. Entonces, quería simplemente llamar la atención sobre ese contraste que existe entre la migración internacional y digamos que es vista por muchos migrantes como una posibilidad, una salida, y por otro lado los retornados, que en cambio, y este es el caso de Colombia, muchos colombianos han retornado con la crisis europea del 2009 para acá, ¿verdad? Y estos retornados, en cambio, en lugar de ser vistos como héroes, ¿verdad?, como migrantes que son, muchos de esos migrantes internacionales, como los colombianos en España alguna vez, como los colombianos en Estados Unidos, pues enviaban remesas y se convertían en dinamizadores de la economía familiar. Pues bien, los retornados, en cambio, son vistos como fracasados, ¿verdad?, y como cargas para el grupo familiar. Esto, digamos, es un poco fuerte en el sentido de que estas personas tienen que devolverse con el rabo entre las piernas, por decir una expresión coloquial. Ahora bien, en el caso del desplazamiento, el despojo y la expulsión han sido las estrategias de guerra usadas por varios regímenes que ustedes conocen muy bien, tanto de actores armados insurgentes como de actores paraestatales, como de paramilitares, en un sinnúmero de municipios colombianos desde mediados de los 90, para solo mencionar el más reciente capítulo de esta confrontación. Ahorita les muestro dos libros que yo he publicado y uno de ellos se llama Víctimas Translegales y básicamente documenta lo que sucedió en el país del 2002 al 2005. Y fue una tremenda arremetida paramilitar, ¿verdad?, que tuvo como víctimas, como mencionaba, muchos indígenas y mucha población afro, que hoy en día se ubican en casi todas las ciudades grandes y medianas del país, ¿sí? Entonces, ustedes por eso hoy en día están viviendo una ciudad llena de revigorizada culturalmente, de alguna manera, con estos grupos que han llegado y se han establecido y han encadenado a otros que han invitado a venirse para acá.
La expresión "no nos dejaron con nuestros sueños de seguir", en el caso de varios de los entrevistados, refleja la irrupción arbitraria de la violencia en trayectorias imaginadas en términos de mejoramiento, porvenir y oportunidades. Es interesante cómo, digamos, en el caso de los entrevistados, este proceso de desplazamiento estaba precedido por varios movimientos migratorios e itinerarios previos presentes en las biografías de todos y cada uno. Entonces, ese desplazamiento era uno entre muchos movimientos migratorios que ya habían tenido estas personas. Entonces, sus abuelos, sus papás habían sido víctimas de la violencia de los 50 y ellos mismos habían digamos, se habían entusiasmado con el llamado a la colonización de la frontera de los llanos y se habían encontrado con esa violencia del 2002 al 2005 y se habían terminado en las grandes ciudades. Entonces, digamos que eso es interesante, de que el desplazamiento no es de un lugar de salida de origen a un lugar de llegada, sino que siempre está precedido por lo general por varios movimientos migratorios. Las personas reemplazadas del caso de investigación lograron de manera diversa y en ritmos distintos abrirse paso y tejer nuevos lazos sociales y políticos que impulsan a otros integrantes de su familia migrada. Las organizaciones de derechos humanos, los movimientos que denuncian los abusos y violaciones por parte de grupos armados, asociaciones de poblaciones de víctimas del conflicto, organizaciones no gubernamentales, de autoempleo, de recuperación emocional, circuitos étnicos del sector informal, eran los nuevos nichos laborales para los grupos fuertemente organizados. Estos procesos los hemos llamado en el grupo Conflicto Social y Violencia como recomposición, ya que crean comunidades emocionales y emplean en sus narrativas imágenes idílicas del lugar de antes, el cual describen como bello, prolífico, sano y pacífico, condensando los espacios sociales que a lo largo de sus vidas lograron construir y reconstruir varias veces. Quería mostrarles una imagen. Este es un mapa de la presencia de organismos humanitarios de asistencia del 2002 al 2005. Más adelante tenemos digamos, es un extracto de un dibujo realizado en un taller, en el caso de nuestra investigación con indígenas Cancuamo, quienes básicamente estaban pintando lo que el lugar de previa residencia que tuvieron que abandonar. Ustedes ven, digamos, allí los marcadores, digamos, de sus lugares de previa residencia, y la manera como lo narraban era precisamente de esa manera, idealizando ese momento de antes, los cuales tenían su territorio, tenían sus recursos, que para muchos indígenas son fuente de su cultura. Entonces, digamos que esto no es simplemente una narrativa bonita, sino que era una manera de identificarse frente a momentos de adversidad que estaban viviendo en la ciudad. Ustedes saben que para los recién llegados, el régimen, digamos, del pago de arriendo, del trato, de los inquilinos, del trato, digamos, incluso de interacciones diarias puede ser muy fuerte. Y eso era lo que más, digamos, mencionaban ellos y ellas frente a las dificultades de vivir en Bogotá. Recuerdo que una entrevistada incluso me contó una historia muy triste que digamos, me quedó como resonando en la mente, y es el caso de que ella se le olvidó pedirle una copia de la llave a la dueña del cuarto que estaba alquilando. Por lo tanto, quedó encerrada durante varios días tratando de salir porque la dueña no volvió y la dejó prácticamente encerrada en el cuarto que acababa de conseguir. Y pues fueron momentos duros en los cuales precisamente la ciudad se convierte en un laberinto, muchas veces digamos, de precariedad, pero también de posibles salidas, porque digamos, si ustedes entrevistan a personas que ya llevan 10 o más años en esta ciudad, como es el caso de todos los que entrevisté, seguramente le responderán que no van a querer retornar a sus territorios, que ya han abierto un nicho de vida y unas posibilidades de trabajo que no van a poder despreciar. Bueno, esto, digamos,
quería culminar, digamos, porque no puedo alargarme más. Si bien la ciudad parece la alternativa con un laberinto de concreto, también constituye la posibilidad de estar más cerca del poder político central. La ciudad es la cabeza, es decir, de algunos líderes indígenas para defender el territorio y buscar oportunidades para las generaciones jóvenes. Muchos de ellos decían, nosotros no nos olvidamos de las comunidades que abandonamos, nosotros no nos olvidamos de las comunidades que quedamos atrás, nosotros estamos cerca del poder político y desde aquí vamos a tener una defensa de los territorios. Varias organizaciones de líderes de mujeres desplazadas formaron una densa red de asociaciones de autoempleo, venta informal, fundaciones de apoyo emocional, ayuda psicosocial, ¿sí? Gestionaron recursos por nuevos partidos políticos o iglesias, y las poblaciones migrantes negras asentadas en las periferias de Ciudad Bolívar o de Soacha conectaban a quienes quedaron atrás con circuitos de enclaves de la economía formal, tales como restaurantes de comida del Pacífico, peluquerías, venta ambulante de comida étnica, e incluso actuando los estereotipos que la sociedad urbana espera de ellos y ellos, como tropicales, exóticos y alegres. Las poblaciones en situación de desplazamiento recomponen, vinculan y articulan poblaciones, capitales étnicos y capitales políticos de enorme valor y riqueza, en este proceso que es llamado de reconstrucción. El desplazamiento en la historia de Colombia debe entenderse entonces como la producción violenta de un ordenamiento socioespacial. En esta producción de relaciones históricas de subordinación confluyen varias maneras de desigualdad y diferencias culturales, así como de arreglos. Es así como recientemente grupos subalternizados han sido obligados a ocupar las márgenes de la ciudad, siguiendo las directrices de una economía extractivista que busca canalizar privilegios para unos, dando cuantos actores privados marginar a otros. Aquí con esto quiero, digamos, cerrar mencionando que en investigación, contrariamente a otras investigaciones de esa época, 2002, 2005, digamos que el desplazamiento era algo doloroso, pero yo hago una crítica a la asistencia humanitaria porque pues está anclada en unos principios que en últimas terminan siendo, digamos, de conmiseración y que resultan un poco problemáticos a la hora de ejecutar, digamos, ayudas humanitarias. Por un lado, pero por otro lado, digamos, en mi investigación encontré que el desplazamiento es tejer relaciones también, es decir, no es solamente pérdida de identidad, pérdida de cultura, sino que también es recomposición de una cantidad de redes citadinas, redes provinciales, redes municipales, de parentelas y digamos, solidaridades de otro tipo, que no se habían, digamos, vislumbrado como dentro de los estudios sobre desplazamiento de esa época. Entonces yo dejaría allí y pues entraremos entonces a preguntas y respuestas para poder tener un espacio de poder escuchar. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Salcedo. Tenemos 10 minutos para preguntas.